Si intentas entrenar igual que cuando tenías 20 años, no estás construyendo músculo. Estás viviendo de prestado. Y la tasa de interés después de los 40 es letal. Arnold Schwarzenegger sabía algo sobre el envejecimiento que la ciencia moderna apenas está empezando a entender. Si quieres poder caminar cuando tengas 80 años, tienes que dejar de levantar peso para alimentar tu ego ahora mismo. La mayoría de los hombres viven en un estado peligroso de negación. Es una negación silenciosa y cómoda que se cuela en algún momento entre los 35 y los 45 años. Entras al gimnasio y, en tu mente, sigues siendo esa fuerza imparable que eras hace 2 décadas. Recuerdas los números que solías levantar en el press de banca. Recuerdas esa velocidad de recuperación, cuando podías destrozar tus piernas un martes y estar listo para correr un miércoles. Y como ese recuerdo es tan vívido, intentas replicarlo. Cargas la barra, aprietas los dientes y empujas a través de ese pinchazo agudo y molesto en el hombro porque te han enseñado que el dolor es solo la debilidad abandonando el cuerpo. Pero después de los 40, ese pinchazo no es la debilidad yéndose. Es una factura de aviso que acaba de llegar. Y si la ignoras, la agencia de cobros vendrá por tus articulaciones. Esta es la ilusión de invencibilidad. Es el mayor asesino de carreras para el atleta que envejece. Miramos a Arnold Schwarzenegger en su mejor momento. El roble austriaco, una montaña de músculo que parecía inmune a la gravedad y al dolor. Es fácil mirar esas fotos antiguas y pensar que el secreto de su éxito fue simplemente negarse a frenar. Pero si observas más de cerca la filosofía de Arnold a medida que maduraba, te das cuenta de que su longevidad no provino de ignorar la realidad. Provino de dominarla. Arnold entendió un cambio fundamental que la mayoría de los asistentes al gimnasio pasan por alto hasta que están sentados en la consulta de un cirujano. En tus 20, tu cuerpo es un coche de alquiler. Puedes llevar el motor al límite, frenar de golpe, golpear algunos baches y despertarte a la mañana siguiente sintiéndote bien. Tu perfil hormonal está al máximo. Tus tejidos conectivos son elásticos y tu margen de error es enorme. Puedes entrenar estúpidamente y aún así crecer. Puedes levantar con mala técnica y salir impune. Eres, a todos los efectos, una máquina diseñada para el abuso. Pero cuando cruzas el umbral de los 40, la biología cambia. Ya no conduces un coche de alquiler. Ahora conduces un automóvil clásico. Una pieza de colección. El motor sigue siendo potente, quizás incluso más potente porque has construido una base de fuerza durante décadas. Pero el chasis, la suspensión, los neumáticos, tienen muchos kilómetros encima. No puedes meter un Ferrari clásico en un derbi de demolición y esperar que sobreviva. Tienes que afinarlo. Tienes que escuchar el zumbido del motor. Tienes que respetar la mecánica. La tragedia del levantador moderno que envejece es que intenta forzar al coche clásico para que rinda como el de alquiler. Persigue los números en la barra como si fueran la única métrica que importa. Piensa que si ya no levanta 140 kilos en banca, está fallando. Piensa que si baja el peso, se está rindiendo a la vejez. Pero Arnold lo veía diferente. Se dio cuenta muy pronto de que la verdadera fuerza en la segunda mitad de la vida no se trata de cuánto peso puedes mover del punto A al punto B. Se trata de cuánta tensión puedes dirigir al músculo sin desintegrar la articulación que lo soporta. Aquí es donde entra el concepto de autoridad del legado. No estamos escuchando a un influencer de 25 años que lleva 3 entrenando y funciona a base de juventud y genética. Estamos mirando a un hombre que ha entrenado durante más de medio siglo. Arnold se adaptó. Cuando las sentadillas pesadas y aplastantes se volvieron demasiado arriesgadas para sus rodillas y espalda baja,
No dejó de entrenar piernas. No renunció. Cambió el estímulo. Utilizó el preagotamiento. Usó un mayor volumen. Se centró en el bombeo, llevando sangre al músculo para expandirlo, en lugar de usar la gravedad para aplastarlo. Trataba su cuerpo como un templo, no como un campo de pruebas. Un campo de pruebas es donde explotas cosas para ver qué se rompe. Un templo es algo que preservas, refuerzas y construyes. El objetivo del entrenamiento después de los 40 cambia de máxima destrucción a máxima eficiencia. Cada repetición debe tener un propósito. En tus 20, podías desperdiciar energía moviendo pesas a lo loco. Ahora, esa energía desperdiciada desgarra tendones. Este cambio mental es increíblemente difícil porque requiere que mates al fantasma de tu yo más joven. Ese fantasma está parado a tu lado en el rack, susurrando que deberías agregar otro disco. Ese fantasma te dice que aligerar la carga es vergonzoso. Pero ese fantasma es un mentiroso. Ese fantasma te quiere en una mesa de operaciones. Arnold no silenció a ese fantasma haciendo menos, sino haciéndolo mejor. Encontró formas de hacer que 50 kilos se sintieran como 200. Dominó el arte de hacer sufrir al músculo mientras las articulaciones descansaban. Si continúas persiguiendo al fantasma, te convertirás en una estadística. El tipo que solía levantar pesas, pero ahora solo habla de su mala espalda. El tipo que no puede jugar a la pelota con sus nietos porque tiene el manguito rotador destrozado. Ese es el precio de la ilusión de invencibilidad. Darte cuenta de que eres mortal no es una derrota. Es una ventaja estratégica. Te permite jugar a largo plazo. Te permite ser ese anciano peligroso que sigue entrenando mientras los jóvenes se queman. Pero darte cuenta de que no eres invencible es en realidad la parte fácil. La mayoría de los hombres saben, en el fondo, que ya no tienen 20 años. La lógica está ahí. La parte difícil, la parte que separa a los hombres que se mantienen en forma para siempre de los que se desmoronan, es cambiar la única variable que todo hombre mayor de 40 protege con su vida. Es la única cosa que probablemente te aterroriza soltar, y no es su dieta. La única variable que todo hombre mayor de 40 protege con su vida es el peso en la barra. Es la última línea de defensa del ego. Estamos condicionados a creer que el número escrito en el disco de hierro es el marcador del partido. Si el número sube, estamos ganando. Si el número baja, estamos perdiendo. En tus 20, esta lógica se sostiene. En tus 20, la moneda del fitness es el peso. Pagas con esfuerzo y compras fuerza. Es una transacción simple. Pero a medida que envejeces, el mercado cambia. La economía de tu biología cambia drásticamente. Y si sigues intentando pagar con la misma moneda, vas a ir a la bancarrota. Esto nos lleva al segundo, y quizás más filosófico, pilar de entrenar siendo mayor. Lo llamamos la moneda del entrenamiento. Cuando Arnold Schwarzenegger ganaba títulos de Mr. Olympia, era posiblemente el culturista más fuerte en la tarima, pero no entrenaba para demostrar fuerza. Entrenaba para demostrar control. Hay una diferencia enorme. Arnold entendía que el músculo no tiene ojos. Tu músculo pectoral no sabe si estás sosteniendo una mancuerna de 45 kilos o una de 20. No sabe si la barra se está doblando bajo la carga. Solo sabe una cosa: tensión. Solo sabe cuán fuerte se le está obligando a contraerse. En la primera mitad de tu vida de levantador, te enfocabas en mover el peso del punto A al punto B. El objetivo era el movimiento. Despegar la barra de tu pecho era el éxito. Pero en la segunda mitad de tu vida, el objetivo debe invertirse. El movimiento es solo una herramienta. El objetivo es la sensación. El objetivo es el bombeo. El objetivo es la tensión. Piénsalo así.
Cuando lanzas un peso pesado hacia arriba usando inercia, arqueando la espalda y rebotando la barra en tu pecho, estás distribuyendo el estrés. Tus articulaciones se llevan el 30%, tus tendones el 20%, la inercia se lleva otro 20%, y tu músculo objetivo, lo que realmente estás tratando de hacer crecer, podría estar recibiendo solo el 30% del estímulo. Estás arriesgando el 100% de tu integridad estructural por un 30% de retorno de inversión. Eso es un mal negocio. Es una crisis de mercado esperando a suceder. El genio de Arnold estaba en su capacidad para invertir esta ecuación. Podía tomar un peso ligero, un peso del que la mayoría se burlaría, y hacer que se sintiera más pesado que una casa. Hacía esto a través de la conexión mente-músculo. Esto no es un concepto místico New Age, es pura eficiencia biomecánica. Es la capacidad de activar mentalmente las fibras musculares antes de que el peso siquiera se mueva. Es la disciplina de apretar en la cima del movimiento en lugar de descansar. Es el coraje de frenar la bajada, luchando contra la gravedad en cada centímetro. Cuando entrenas de esta manera, aumentas el valor de cada kilo que levantas. Si haces un curl con 15 kilos, con una técnica perfecta y agónicamente lenta, manteniendo la tensión en el bíceps todo el tiempo, esos 15 kilos se vuelven más efectivos que un curl descuidado de 30 kilos. Obtienes un mayor retorno por un precio más bajo. El precio es la carga en tus articulaciones. El retorno es la tensión en el músculo. Para el levantador de más de 40 años, esta es la bala mágica. Te permite estimular el crecimiento sin aplastar tu columna. Te permite mantener tus codos sanos mientras construyes unos brazos enormes. Pero requiere controlar tu ego. Requiere que dejes de preocuparte por lo que piensa el tipo del banco de al lado. Tienes que estar dispuesto a bajar el peso para aumentar la tensión. Tienes que estar dispuesto a parecer más débil para volverte mejor. Arnold hablaba a menudo de visualizar el músculo llenando la habitación. No visualizaba el número en el disco, visualizaba el resultado en el tejido. Esto es, mentalidad sobre materia. Cuando dominas esto, te das cuenta de que el peso pesado es a menudo solo una muleta para una mala técnica. Es una forma de sentir que estás trabajando duro sin trabajar de manera inteligente. La inercia es el enemigo del atleta que envejece. La inercia es lo que desgarra los manguitos rotadores. La inercia es lo que hernia los discos. Cuando eliminas la inercia y la reemplazas con tensión pura y controlada, no solo proteges tu cuerpo, desbloqueas un nivel de muscularidad que el levantamiento pesado y descuidado nunca podrá lograr. Dejas de ser un levantador de pesas y empiezas a ser un culturista. Esta transición es lo más difícil que harás en el gimnasio, porque te obliga a admitir que los números no importan, te obliga a encontrar validación en el ardor muscular, no en el alarde. Pero una vez que haces ese cambio, el reloj retrocede. Tus articulaciones dejan de doler, tus músculos empiezan a responder de nuevo. Te das cuenta de que no necesitas levantar un camión en banca para tener un pecho como un barril. Sin embargo, hay una trampa. Puedes tener la mejor conexión mente-músculo del mundo. Puedes tener un tempo perfecto. Puedes dejar tu ego en la puerta. Pero incluso la tensión perfecta no te salvará si sigues destruyendo funcionalmente tu anatomía con los movimientos equivocados. Hay ejercicios específicos que son básicos en la rutina de cualquier gimnasio. Ejercicios que probablemente has hecho miles de veces, que están moliendo silenciosamente tus articulaciones hasta convertirlas en polvo. Una vez que domines la tensión, puedes construir músculo con una mancuerna rosa. Pero incluso la tensión perfecta no te salvará si sigues haciendo los 3 ejercicios que sirven como asesinos de articulaciones para los levantadores mayores. En el mundo de las finanzas,
Warren Buffett sigue una regla simple que le ha hecho ganar miles de millones. La regla número 1 es nunca perder dinero. La regla número 2 es nunca olvidar la regla número 1. Él entiende que una mala inversión, una pérdida catastrófica, puede borrar décadas de ganancias lentas y constantes. Él evita los pasivos, activos que cuestan dinero mantener y ofrecen poco retorno. En el gimnasio, tu cuerpo opera con los mismos principios económicos exactos. Tus articulaciones, tu cartílago y tus discos espinales son tu capital. Cada vez que entrenas, estás invirtiendo ese capital. Pero hay ejercicios específicos, movimientos que se han convertido en básicos en la cultura fitness moderna, que no son activos. Son pasivos. Son destructores de riqueza. Te cuestan un daño estructural muy caro a cambio de un estímulo muscular barato que podrías haber conseguido gratis en otro lugar. Si tienes más de 40 años, debes dejar de comprar estos pasivos. Necesitas auditar tu programa de entrenamiento hoy mismo y cortar despiadadamente los movimientos que están llevando a tu cuerpo a la bancarrota. El primer gran pasivo es el press de hombros tras nuca. Durante décadas, esto fue visto como una medalla de honor. Se ve impresionante, requiere movilidad. Incluso Arnold los hacía en los años 70. Pero mira la anatomía de un hombro de 45 años comparada con la de un hombro de 25. A medida que envejecemos, el espacio en la articulación del hombro se reduce. Cuando fuerzas tus brazos detrás de la cabeza y empujas peso pesado, estás colocando el manguito rotador en una posición de desventaja mecánica extrema. Esencialmente, estás triturando los tendones contra el hueso como la mano de un mortero. El retorno de inversión aquí es terrible. Puede que golpees los deltoides laterales un poco más fuerte, pero el costo es un supraespinoso desgarrado que tarda 6 meses en sanar. Ese es un mal intercambio. Arnold finalmente entendió que la salud del hombro era la clave de la longevidad. No dejó de hacer press, simplemente cambió el ángulo. Popularizó el Press Arnold por una razón. Al traer las mancuernas al frente del cuerpo y rotar las palmas, mueves el hombro a través de un rango de movimiento natural y seguro. Obtienes más rango, una activación muscular más profunda y cero pinzamiento. Cambias un pasivo por un activo de alto rendimiento. El segundo destructor de riqueza es el peso muerto convencional pesado desde el suelo. Esto es controvertido porque el peso muerto es adorado como el rey de los ejercicios, y para un atleta joven que construye una base de poder, lo es. Pero para un hombre de más de 40 años que se sienta en un escritorio todo el día y tiene las caderas rígidas, tirar de un peso máximo desde el suelo es a menudo la vía rápida hacia una hernia discal. Las fuerzas de compresión puras en la columna lumbar durante un peso muerto pesado son astronómicas. Pregúntate, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es ser un powerlifter e impresionar a la sala? ¿O el objetivo es construir una espalda gruesa y muscular? Si el objetivo es el músculo, la relación riesgo-recompensa del peso muerto pesado desde el suelo deja de tener sentido a medida que envejeces. Un fallo en la técnica, un momento de fatiga, y tu espalda baja desaparece. Arnold sabía cómo construir una espalda mejor que nadie en la historia, y aunque hacía peso muerto pesado en sus días de competición, su entrenamiento evolucionó. La alternativa de la vieja escuela, el activo que deberías comprar en su lugar, es el rack pull o el peso muerto con barra hexagonal. Al elevar la barra solo unos centímetros del suelo en un rack, eliminas la parte más peligrosa del levantamiento para la espalda baja mientras sigues sobrecargando los trapecios, dorsales y erectores espinales con un peso masivo. Obtienes el 90% del crecimiento con el 10% del riesgo.
Estás protegiendo tu capital mientras sigues obteniendo los dividendos de una espalda densa. El tercer y último pasivo es el remo al mentón, específicamente con agarre cerrado. Ves esto en todos los gimnasios. Hombres tirando de una barra hacia su barbilla, con los codos altos, tratando de construir sus trapecios. Biomecánicamente, esto es una pesadilla. Coloca el hombro en una posición de rotación interna con elevación. En español simple, estás pellizcando los tendones de tu hombro cada vez que levantas la barra. Es una lesión acumulativa. No duele la primera vez, duele la milésima vez, y para entonces el daño ya está hecho. Arnold construyó su legendaria anchura de hombros sin destruir sus articulaciones. Prefería las elevaciones laterales. Las hacía sin cesar, pero las hacía con una intención específica: verter el agua de la jarra, enfocándose en la cabeza lateral del deltoides, manteniendo la tensión constante. Las elevaciones laterales aplican estrés directo al músculo sin atascar la estructura de la articulación. Son un activo puro. Construyen anchura, crean esa apariencia en AB y dejan tus hombros lo suficientemente sanos como para lanzar una pelota de béisbol con tu nieto. Eliminar estos 3 ejercicios, el press tras nuca, el peso muerto pesado desde el suelo y el remo al mentón, no te hace blando, te hace inteligente. Significa que estás jugando a largo plazo. Te estás negando a pagar intereses sobre un préstamo que no necesitabas pedir. Piensa en tu programa de entrenamiento ahora mismo. ¿Estás haciendo estos ejercicios porque funcionan o los estás haciendo porque siempre los has hecho? La tradición no es una razón suficientemente buena para lesionarse. Cuando cambias estos pasivos por sus contrapartes más seguras y efectivas, el press Arnold, el rack pull, las elevaciones laterales, detienes el daño diario. Detienes el microtrauma que conduce a la inevitable conversación de «soy demasiado viejo para esto». Pero aquí está la realidad. Puedes arreglar tu selección de ejercicios. Puedes perfeccionar tu conexión mente-músculo. Puedes proteger tus articulaciones. Pero incluso con la rutina perfecta, tu cuerpo después de los 40 enfrenta una barrera que no existía cuando tenías 20. Eliminar estos ejercicios detiene el daño. Pero para crecer realmente después de los 40, necesitas explotar un vacío legal biológico. Un vacío que Arnold usó intuitivamente, mucho antes de que los médicos le pusieran nombre. Hay una palabra que atormenta a los hombres mayores de 40 años. Te susurra al oído en tus días libres. Te hace sentir culpable cuando estás sentado en el sofá. Te dice que si no estás sudando, te estás encogiendo. Esa palabra es vago. Y en el contexto de construir músculo después de los 40, esa palabra es la mayor mentirosa del idioma español. Vivimos en una cultura que glorifica el sacrificio constante. Se nos dice que más es mejor. Si 2 casos de proteína son buenos, 4 deben ser mejores. Si 1 hora en el gimnasio es buena, 3 horas deben ser legendarias. Cuando somos jóvenes, nuestros cuerpos pueden sostener esta matemática ilógica. En tus 20, tu capacidad de recuperación es tan alta que puedes someter a tu cuerpo a una paliza 6 días a la semana, y aún así se recuperará. Puedes sobreentrenar y seguir viendo resultados porque tu perfil hormonal actúa como una red de seguridad. Pero ahora, las reglas han cambiado. Y para entender cómo ganar este nuevo juego, tenemos que volver a la analogía financiera. Tenemos que hablar de la fuerza más poderosa del universo, según Einstein y Warren Buffett: el interés compuesto. Imagina que tus músculos son una cuenta de ahorros. Cada vez que vas al gimnasio y entrenas duro, no estás haciendo un depósito. Estás haciendo un retiro. Estás rompiendo tejido. Estás estresando el sistema nervioso central. Estás agitando el cuerpo. Eso es el entrenamiento. Es un evento de estrés.
El depósito, el crecimiento real, solo ocurre cuando descansas. La recuperación es el interés que se acumula en tu cuenta. Aquí es donde la mayoría de los hombres mayores de 40 van a la quiebra. Tratan el gimnasio como una máquina tragamonedas, tirando de la palanca todos los días, esperando el premio gordo. Entrenan 5, 6, a veces 7 días a la semana. Nunca dejan que el dinero se asiente en la cuenta el tiempo suficiente para ganar intereses. Están constantemente retirando. Y eventualmente, la cuenta llega a 0. Ahí es cuando te lesionas. Ahí es cuando te sientes perpetuamente cansado. Ahí es cuando tus niveles de testosterona se desploman. El interés compuesto de la recuperación significa que a medida que envejeces, el tiempo que tardan tus intereses en acumularse se alarga. Es un hecho biológico. La síntesis de proteínas se ralentiza. La inflamación tarda más en desaparecer. Tu sistema nervioso necesita más tiempo para reiniciarse. Si interrumpes ese proceso volviendo al gimnasio demasiado pronto, no solo estás deteniendo el progreso, lo estás revirtiendo. Por eso, el consejo más contraintuitivo para el levantador mayor es también el más efectivo. Probablemente necesitas entrenar menos para crecer más. Esto asusta a la gente. Se siente como rendirse. Pero mira las matemáticas. Si entrenas 6 días a la semana con una intensidad moderada porque siempre estás un poco cansado y te duelen las articulaciones, tus entrenamientos operan al 70% de su capacidad. Estás haciendo mucho volumen basura. Repeticiones que queman calorías pero no señalizan crecimiento. Básicamente estás corriendo en una rueda de hámster. Ahora, imagina que cortas esa frecuencia a la mitad. Entrenas 3 días a la semana. Solo 3. Pero como tienes 4 días de descanso, 4 días de interés compuesto, entras a esas 3 sesiones sintiéndote peligroso. Estás totalmente recuperado. No te duelen las articulaciones. Tu energía está por las nubes. Puedes atacar las pesas con el 100% de intensidad. Puedes crear un estímulo masivo, porque tu batería está completamente cargada. Arnold entendía este equilibrio íntimamente. Vemos las fotos de él entrenando durante horas, pero olvidamos lo que hacía el resto del día. No corría maratones. No hacía CrossFit en sus días de descanso. Estaba comiendo. Estaba durmiendo. Estaba tumbado en la playa de Santa Mónica. Sabía que el gimnasio era para la estimulación, y el mundo fuera del gimnasio era para el crecimiento. No dejaba que su ambición superara a su recuperación. Para el hombre de más de 40 años, un día de descanso no es un día de no hacer nada. Es un día de crecimiento. Necesitas reformular tu psicología. Cuando duermes, estás construyendo. Cuando te relajas, estás sanando. Si entrenas pecho el lunes e intentas entrenarlo de nuevo el jueves, pero todavía se está recuperando. Estás derribando un edificio que solo está medio construido. Estás pateando los andamios. Tienes que confiar en el proceso de descanso. Tienes que creer que la magia ocurre en el silencio entre los entrenamientos. Esto requiere una cantidad masiva de confianza. Se necesita confianza para quedarse en casa cuando tu ego quiere ir al gimnasio. Se necesita confianza para hacer un entrenamiento intenso de 45 minutos e irte, en lugar de alargarlo a 2 horas solo para sentirte productivo. Los hombres que mejor se ven a sus 50 y 60 años rara vez son los que viven en el gimnasio. Son los que tratan el gimnasio como un ataque quirúrgico. Entran, ejecutan con alta intensidad y un enfoque perfecto, y luego salen para dejar que el interés compuesto haga su trabajo. No dejan su cuenta en números rojos. Al optimizar tu recuperación, resuelves la crisis energética. Dejas de sentirte como un zombie. Empiezas a ver una definición muscular que no ha estado allí en años
porque tu cuerpo finalmente tiene los recursos para construirla, en lugar de solo reparar el daño constantemente. Pero hay una trampa esperándote. Una trampa que es posiblemente incluso más peligrosa que el sobreentrenamiento porque te cuesta dinero y cordura. Estás durmiendo más, levantando de manera más inteligente y evitando levantamientos peligrosos. Pero aún así, fallarás si caes en la trampa de la complejidad que la industria de los suplementos te tiende. Entra hoy en cualquier tienda de suplementos y serás asaltado inmediatamente por el ruido. Etiquetas de neón gritando promesas. Preentrenos que aseguran convertirte en una bestia salvaje. Potenciadores de testosterona con mezclas patentadas que cuestan más que el seguro de tu coche. Quemadores de grasa que prometen derretir décadas de malas decisiones en una sola pastilla. Esta es la trampa de la complejidad. La industria del fitness es una máquina multimillonaria construida sobre una única y aterradora mentira, que tu cuerpo está roto y su producto es el único mecánico que puede arreglarlo. Quieren que creas que la razón por la que no construyes músculo después de los 40 es porque no estás tomando los aminoácidos ramificados correctos durante tu entrenamiento, o porque perdiste tu ventana post-entrenamiento por 5 minutos. Quieren que creas que el fitness es química y que sin un doctorado en suplementación estás condenado al fracaso. Pero miremos la realidad. Miremos la era dorada. Cuando Arnold Schwarzenegger estaba construyendo el mejor físico de la historia humana, no había monohidrato de creatina. No había moduladores selectivos de andrógenos. No había polvos preentreno diseñados para hacer que te pique la piel y se te acelere el corazón. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo construyeron a Arnold, Franco Columbu y Frank Zane, cuerpos que todavía perseguimos 50 años después? Lo mantuvieron brutal y bellamente simple. No dependían de un laboratorio, dependían del carnicero y del agricultor. El stack secreto de Arnold no era una lista de químicos. Eran huevos, era filete, era pollo, era queso cottage, era leche entera. Este es el principio de la simplicidad es genialidad. A medida que envejeces, tu vida se complica. Tienes una carrera, una hipoteca, hijos, padres ancianos, tienes estrés. Lo último que necesitas es un plan de dieta que requiera un título en matemáticas para seguirlo. La complejidad es enemiga de la consistencia. Y la consistencia es lo único que importa. Si tienes más de 40 años, tienes que dejar de comer como un adolescente y empezar a comer como un adulto. Cuando tenías 20, podías comer pizza y beber cerveza y despertar con abdominales. Tu metabolismo era un horno industrial que incineraba los errores. Pero hoy, tu metabolismo es más como una hoguera de campamento. Arde eficientemente si la alimentas con la madera correcta, pero si le tiras un cubo de agua encima, se apaga. El agua, en esta analogía, es el azúcar y la comida procesada. Para el hombre que envejece, el azúcar no son solo calorías vacías. Es inflamación sistémica. Es dolor articular. Cuando comes basura altamente procesada, estás inflamando literalmente las mismas articulaciones que intentas proteger en el gimnasio. Estás haciendo tu recuperación más difícil. Estás librando una guerra contra ti mismo. La solución no es una dieta de moda. No es keto, ni paleo, ni carnívora, ni vegana, a menos que esos estilos de vida funcionen para ti personalmente. La solución es eliminar el ruido de tu plato. Arnold no contaba macros en una aplicación. No pesaba cada gramo de brócoli. Seguía una regla simple. Si tiembla, no te lo comas. Si es comida real, come hasta que estés satisfecho. Para el hombre de más de 40, la prioridad cambia a la proteína. Existe un fenómeno biológico llamado resistencia anabólica. A medida que envejeces, tus músculos se vuelven tercos. Dejan de escuchar las señales para crecer.
necesitan un grito más fuerte para despertar. Ese grito proviene de la proteína. Necesitas más proteína ahora que cuando tenías 25 solo para mantener el músculo que tienes, y mucho más para construir nuevo. Aquí es donde la industria de los suplementos realmente tiene un lugar pequeño. Una proteína en polvo simple es una herramienta de conveniencia, no magia. Pero nunca reemplaza al filete, nunca reemplaza a los huevos. La comida real contiene los micronutrientes, el colesterol y las grasas que tu sistema hormonal necesita para producir testosterona. Deja de buscar la pastilla secreta. Deja de buscar el truco extraño. No existe. El secreto es que no hay secreto. El secreto es la disciplina en la cocina. Se trata de respetar tu cuerpo lo suficiente como para nutrirlo, no para llenarlo de basura. Se trata de entender que cada comida está combatiendo la enfermedad o alimentándola. Cuando eliminas el marketing, la nutrición se vuelve fácil. Come proteína en cada comida. Come verduras. Bebe agua. Corta el azúcar. Si viene en una caja con un personaje de dibujos animados, no te lo metas en la boca. Eso es todo. Esa es toda la estrategia. Es aburrida. Es poco sexy. Y funciona cada vez. Al simplificar tu nutrición, eliminas la fatiga de decisión. Dejas de estresarte por optimizar cada microdetalle y empiezas a enfocarte en el panorama general. Liberas energía mental. Y vas a necesitar esa energía, porque hemos arreglado el entrenamiento, hemos arreglado la recuperación, hemos arreglado la comida. Pero todo esto es inútil si el piloto en la cabina está dormido al volante. Hemos arreglado el cuerpo. Pero el arma más grande de Arnold contra el envejecimiento no era física. Era un interruptor mental que encendía cada vez que entraba al gimnasio. Sin este interruptor, solo estás moviendo hierro. El gimnasio a las 6 de la mañana es un lugar fascinante para estudiar la psicología humana. Si miras de cerca las caras de los hombres mayores de 40 años, verás dos expresiones muy distintas. Por un lado, tienes a la mayoría. Sus caras están tensas. Sus movimientos son frenéticos. Miran sus relojes constantemente. Hay una pesadez en su energía. Estos hombres no entrenan porque quieren. Entrenan porque su médico les dio una charla aterradora sobre su colesterol. Entrenan porque vieron una foto suya en una barbacoa y no reconocieron la barriga que colgaba sobre su cinturón. Entrenan porque están aterrorizados de volverse irrelevantes, aterrorizados de perder su vitalidad, aterrorizados de morir. Esto es el entrenamiento basado en el miedo. Es la fuente de combustible más común para el hombre de mediana edad, y es posiblemente la peor fuente de combustible que existe. El miedo es un combustible sucio. Arde rápido y caliente, pero deja un residuo de resentimiento. Cuando entrenas por miedo, miedo a un infarto, miedo a engordar, miedo a envejecer, el gimnasio se convierte en un castigo, se convierte en un impuesto que tienes que pagar solo para seguir vivo. Y los seres humanos están programados para evitar el castigo. Si tu motivación es huir de un resultado negativo, eventualmente dejarás de correr. Te cansarás. El miedo se desvanecerá, o simplemente aceptarás tu destino. Pero luego, miras al otro grupo. Es un grupo mucho más pequeño, y es el grupo al que pertenece Arnold Schwarzenegger. Incluso ahora, a sus 70 años, cuando Arnold entra al Gold's Gym, no está allí para mantener. No está allí porque tenga miedo de lo que pase si se detiene. Está allí porque todavía tiene hambre. Está allí porque realmente ama la sensación del bombeo, ama la disciplina, ama el desafío. Este es el cambio de huir de la muerte a correr hacia la vida. Arnold nunca vio el entrenamiento como una tarea para prevenir la decadencia. Lo vio como un privilegio para crear mejoras.
Esto puede sonar como un juego de palabras sutil, pero biológica y psicológicamente lo cambia todo. Cuando cambias tu mentalidad de «tengo que hacer esto para sobrevivir» a «puedo hacer esto para prosperar», tus niveles de cortisol bajan. Tu enfoque mejora. El entrenamiento deja de ser una condena y empieza a ser un santuario. Muchos hombres mayores de 40 caen en la trampa del modo mantenimiento. Se dicen a sí mismos, «Solo quiero mantener lo que tengo». Esto es una sentencia de muerte para tu motivación. El mantenimiento es aburrido. Nadie se despierta a las 5 de la mañana emocionado por quedarse exactamente igual. El espíritu humano anhela el progreso. Anhela una meta. Necesita una montaña que escalar. La filosofía de Arnold nos enseña que siempre debes tener una visión, sin importar tu edad. Quizás ya no intentas ganar el Mr. Olympia. Está bien, pero deberías intentar añadir un par de kilos a tu rack pull. Deberías intentar recorrer un sendero que no pudiste recorrer el año pasado. Deberías intentar esculpir tus hombros para que se vean mejor con un traje. Necesitas un objetivo que te emocione, no un pronóstico que te asuste. Cuando entrenas para la victoria, como sea que definas la victoria hoy, accedes a las mismas vías de dopamina que usabas en tus 20. Te conviertes en un atleta de nuevo, no solo en un paciente manejando una condición. Arnold no dejó que la edad le quitara su identidad como competidor. Simplemente cambió contra quién competía. Dejó de competir contra Lau Ferrigno y empezó a competir contra el hombre que era ayer. Esta alegría, esta ambición de la edad, es el arma secreta de la longevidad. Es lo que te mantiene constante durante décadas. No puedes aguantar 20 años de fitness solo a base de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se agota. El miedo se agota. Solo la pasión perdura. Tienes que mirar al hierro y verlo como tu aliado, no como tu medicina. Tienes que enamorarte del proceso de construirte, en lugar de obsesionarte con el proceso de deterioro. Deja de mirar las tablas actuariales. Deja de calcular cuántos años te quedan. Empieza a mirar al espejo y a preguntar, ¿qué puedo construir ahora? Cuando entrenas con la intención de un creador, dejas de envejecer. Simplemente evolucionas. Pero incluso con la mentalidad correcta, incluso con la alegría de entrenar, existe una realidad estadística que no podemos ignorar. Puedes tener el mejor plan, la mejor comida y la mejor actitud, y aún así, puedes despertar una mañana y decidir que simplemente no vale la pena. Hay una verdad final, la más incómoda, la que explica por qué el 90% de los hombres mayores de 40 abandonan en menos de 3 meses. Hemos llegado al final. Ahora tienes el mapa. Sabes que necesitas cambiar peso por tensión. Sabes que necesitas despedir a los ejercicios que te están robando tu riqueza estructural. Sabes que la recuperación es donde ocurre la magia y que la comida simple siempre gana a la química compleja. Incluso sabes que debes cambiar el miedo a la muerte por la alegría de la escalada. Pero información no es transformación. Conocer el camino no significa que lo vayas a recorrer. Y esto nos lleva al último asesino silencioso del potencial masculino. La razón por la cual la mayoría de los hombres que ven este video volverán a sus viejos hábitos la próxima semana. Es la negociación. Cada mañana, cuando suena el despertador, empieza una negociación en tu cerebro. Una voz te susurra que estás cansado, que tienes la espalda un poco rígida, que tienes una reunión importante hoy, que puedes empezar de cero el lunes, que te has ganado un descanso, que tienes 40 o 50 o 60 años y nadie espera que te veas como un superhéroe nunca más. Esa voz es persuasiva, es lógica y es letal. La diferencia entre Arnold Schwarzenegger y el hombre que se apaga no es la genética, no son los esteroides,
no es el dinero. La diferencia es que Arnold nunca se sentó en la mesa de negociación con su propia debilidad. No se mantuvo en forma porque tuviera tiempo. Estaba dirigiendo la quinta economía más grande del mundo como gobernador y aún así entrenaba. No se mantuvo en forma porque le pagaran por ello. Ya era un multimillonario que podría haberse retirado a un yate. Se mantuvo en forma porque nunca negoció consigo mismo. Veía el entrenamiento como lavarse los dientes. No decides si lavarte los dientes. No esperas a tener motivación para lavarte los dientes. Simplemente lo haces porque eso es lo que hace un ser humano civilizado. Él sabía que en el momento en que dices, soy demasiado viejo para esto, te conviertes en alguien que tiene razón. En el momento en que aceptas el declive comienza. Es una profecía autocumplida que actúa más rápido que cualquier enfermedad. Así que, mírate al espejo. Deja de preguntar si tienes tiempo. Deja de preguntar si tienes energía. Esas son las preguntas equivocadas. La única pregunta es si tienes el estándar. El gimnasio es el lugar más honesto de la tierra. Es el gran igualador. Al gimnasio no le importa tu edad. Al gimnasio no le importa tu cuenta bancaria. Al hierro no le importa tu año de nacimiento. Solo le importa una cosa. ¿Y a ti?